Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, Lick. Gracias, muy bien. ¿Y usted? Bien, Buenas gracias. noches, Eli. Hola, Buenas noches, licenciado, Vic. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, compañeros, fíjense que estaba viendo el calendario más reciente que mandaron de los parciales y el parcial de este curso parece que lo van a mover para, permítame, martes 23 de, de agosto. Eso significa que tenemos un día menos de clase, ¿verdad? Y parece que la fecha para el parcial de macroeconomía, que la mayoría de ustedes están en macro, me imagino, va a ser para el día jueves 18. Eso significa que tendríamos la clase de hoy, la clase de mañana y la clase del martes para cubrir temas que entrarían en el examen parcial, ¿verdad? Entonces, pues, Licenciado, ujú, disculpe, el 16, que es martes, tenemos el de econometría. 16, que es martes, tienen econometría, tiene razón. A ver. Hoy y mañana creo que serían las últimas. Sí, entonces serían clases hoy y mañana, ¿verdad? Entonces, no nos daría tiempo de abarcar todo el modelo de dotación de factores. Entonces, solo vamos a hablar un poco del contexto histórico y del contexto teórico, si ustedes quieren verlo así, de donde surge ese modelo. Y luego evaluaremos si la parte práctica la vamos a evaluar en el segundo parcial. Eh, no sé por qué nos pusieron econometría en un día que no les tocaba a ellos clases, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De todas formas, como resultado de eso, pues no voy pues a correr en un modelo que es a la larga el más complejo de los que hemos visto, en aras de cubrirlo antes del primer parcial, prefiero evaluarlo en el segundo parcial o evaluarlo mediante laboratorios y que en el segundo parcial ya no entre ese tema, ¿verdad? Sino que los laboratorios sean la evaluación de ese tópico. Eh, entonces, antes de que nos adentremos dentro de ese modelo, quería saber cómo les fue con la resolución del laboratorio número 2, qué encontraron, eh, qué hicieron, cómo estuvo el laboratorio número 2, compañeros. No sé si alguien se quedó con alguna duda, algún comentario al respecto. Lick, solo una consulta. Ujú. Aquí, por ejemplo, cuando verificamos si el intercambio ha sido beneficioso, siempre va a hacer de que, por ejemplo, va a haber un beneficio en el bien en el que no se especializa el país. Exacto. O puede haber también en ambos. De que sea. Podría haber una situación en ambos. Podría evaluarse de si hay una mejora en ambos, pero una vez nosotros tenemos una mejora donde el bien en el que sí se especializa el país queda igual y el otro bien mejora, entonces ahí damos por cerrado el modelo. Como le digo, podría haber una situación donde dado el precio, podríamos, por ejemplo, producir más del bien que en el que nos especializamos y aún así salir ganando en el otro bien con el modelo, ¿verdad? Eh, pero como les digo, al final el modelo, por así decirlo, la maquinaria del modelo cierra cuando usted tiene un punto por encima de la frontera de posibilidades de producción, donde el bien en el que no se especializa es mayor al que tenía en autarquía y el otro por lo menos queda igual. Ah, está bien. Gracias, Lick, es que sí, esa era mi duda, porque, por ejemplo, con el intercambio que ya nos había designado, sí, ahí me quedó ganancia mutua
en el bien que nos especializa cada país, ya nosotros dos sí no existe un beneficio, sino que solamente para un Correcto, país. ¿verdad? Sí, y eso es importante ver ahí, de que en los otros intercambios, por lo menos un país no se beneficia. Y eso es algo que, pues, que todos debieron haber sacado del ejercicio, ¿verdad? De que con los otros niveles de precios ya no hay beneficio mutuo en el intercambio. Si alguien no tuvo eso, pues ahí sí sería de revisarlo. Yo les voy a subir la resolución de este laboratorio en Classroom, al igual que la resolución del primer laboratorio, ¿verdad? Para que les sirva de material de estudio. Ok, Lick, gracias. Muy bien, compañeros. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Muy bien. Entonces, si no hay más dudas o comentarios en lo referente al laboratorio número 2, pasemos a hablar un poco sobre el modelo de dotación de factores. ¿Qué es el modelo de dotación de factores? ¿Bajo qué contexto surge? ¿Cuáles son sus supuestos? ¿Y cuál es lo que qué es lo que el modelo está tratando de comprobar, ¿verdad? ¿Qué está tratando de hacer? Dame un segundo. ¿Logran ver mi pantalla, compañeros? Sí, Lick. Okay. Entonces, este es un modelo de corte neoclásico. Entonces, eso viene con algunas implicaciones sobre cuáles son los supuestos o cuáles son las realidades del mundo que el modelo asume, ¿verdad? Los modelos neoclásicos sabemos que por lo general asumen competencia perfecta y asumen situaciones de actores racionales dentro de la economía, ¿verdad? Es decir, actores que están tratando siempre de maximizar su ganancia. Eso es lo que se define como un supuesto racional, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde surge este modelo? Pues fíjense que este modelo también surge de los años 30 del siglo XX, ¿verdad? Ya para este punto, como podemos ver, esta es como la segunda ola de temas de comercio internacional. La primera ola sería los modelos de Smith y de Ricardo, que básicamente reciben poca innovación a partir de cuando son desarrollados, en parte porque el desarrollo del comercio internacional sigue desarrollándose principalmente en un contexto colonial, en un contexto donde los supuestos y las verdades que Ricardo y Smith asumen son pues demasiado simples para estar aplicando al mundo. Y es hasta después de la Primera Guerra Mundial donde empieza el proceso de empezar a estudiar y a tratar de arribar a un poco de conclusiones más científicas de por qué se da el comercio internacional. Recordemos la pregunta inicial al principio de este curso. ¿Por qué los países eligen comerciar con uno y otro en lugar de solo sobrevivir o subsistir con lo que ellos producen internamente? Sin duda alguna, lo que ellos producen internamente pues fue suficiente para satisfacer las necesidades de su población por la mayoría del tiempo, ¿verdad? Si lo pensamos en el contexto histórico, el comercio internacional, pues si bien siempre ha existido, nunca había sido antes del siglo XX una de las principales fuentes de los bienes de consumo diario de la mayoría de la población, ¿verdad? Sino que la mayoría de la población pues vivía de lo que se producía y se sustentaba en el planeta, en el país o en el territorio donde vivía, ¿verdad? Entonces,
después de la Primera Guerra Mundial, perdón, mucho del desarrollo de la economía surge y surgen ideas y teorías que construyen sobre los modelos ricardianos y dicen, bueno, ¿qué es lo que causa de que los países hagan comercio? Y uno de los modelos que surgen es este modelo, es un modelo neoclásico que lo plantean dos autores suecos, ¿verdad? De apellido Olin bueno, Heckscher y Olin, ¿verdad? Si mal no recuerdo, y aquí estamos adelante de la presentación, tanto Heckscher como Olin plantean un modelo que toma en cuenta las ventajas comparativas, pero no toman una ventaja comparativa al estilo del modelo de Ricardo, ¿verdad? Porque ellos lo que toman en cuenta es que aquí ellos ya trabajan con dos factores de la producción. Entonces, al contrario de Haveler, que para propósitos del modelo internacional, del modelo de costo de oportunidad, simplemente indica de que el modelo va a asumir que ocurre en el corto plazo, Heckscher y Olin van a decir, bueno, el modelo puede ocurrir en el corto o en el largo plazo. ¿Qué pasa cuando yo puedo mover o tener diferentes cantidades de los factores? Entonces, cuando hablamos de dotación de factores, ¿de qué estamos hablando, compañeros? De asignar cierta cantidad de trabajo y capital a una producción. Exacto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que hay factores de la producción. Estamos hablando aquí ya de la introducción de un segundo mercado. Entonces ya no solo existe el mercado de los bienes y servicios, sino el mercado de los factores de la producción. Y existe una cantidad finita, es decir, una frontera de posibilidades de producción. Aquí también que existe con base en cuánto capital y cuánto trabajo yo tengo disponible, ¿verdad? De lo contrario, yo no puedo exceder esa cantidad de trabajo y de capital. Entonces yo ahí puedo dibujar y establecer mi frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Y básicamente lo que dicen tanto Heckscher como Olin es establecer un poco de que cuando hay un actor racional, lo que busca es maximizar su ganancia o maximizar la manera en que ellos maximizan su utilidad, ¿verdad? Y una de las formas de hacer esto es reducir los costos. Entonces, al final es un modelo sumamente intuitivo en el sentido de que cuando nosotros pensamos en que los países quieren producir los bienes de manera barata. A eso se traduce o se transforma la ventaja comparativa, ¿verdad? Entonces, la ventaja comparativa no es más que el deseo de los países y la capacidad de los países de producir bienes baratos. Y para producir bienes baratos, ¿qué es lo que necesitan, compañeros? ¿Qué es lo que abarata? Mano de obra barata, ¿no? Disculpe. Mano de obra barata. No solo mano de obra, sino que qué es lo que necesita también, o qué podrían ser las dos opciones. Que sean más eficientes. Esa es la opción, ¿verdad? Lo que abarata las cosas en términos económicos, compañeros, y esta es algo que aplica en general, y muchas, por ejemplo, en los modelos de macro 3, muchas personas se confunden en el de tipo de cambio, en el de sobrereacción que ven al principio, porque les confunde esto, pero recuérdense siempre, en términos económicos,
lo abundante es barato y lo escaso es caro, ¿verdad? Eso es a lo que se reduce. Cuando los precios suben, suben en general por una cuestión de escasez, ¿verdad? Y cuando los precios bajan, suben en general por una sobreabundancia. Y si hacemos el ejercicio mental, pues esto tiene perfecto sentido, ¿verdad? Supongamos de que nosotros estamos en la universidad, ya de regreso presencial, y que hay un único vendedor de comida en toda la universidad. ¿Qué es lo que ese vendedor de comida va a poder hacer con el precio de su comida? Pues la va a poder subir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es el único que está proveyendo ese servicio. Y ahí es donde pues los mercados eficientes se autorregulan, ¿verdad? Porque van a entrar nuevos productores. Pero a la larga el concepto básico es de que uno tiene abundancia y escasez, ¿verdad? Y entonces lo que Heckscher y Olin plantean es de que esto aplica no solo en el mercado de bienes y servicios, sino en el mercado de factores de la producción. Y de ahí es que surge el título de dotación de factores, ¿verdad? ¿Qué es la dotación? Pues la dotación no es más que la cantidad de factores de la producción que están disponibles en la economía o la cantidad de cada factor de la producción que está disponible en la economía, y podemos nosotros tomar en cuenta qué tan eficiente es cada uno de esos factores de la producción para la producción de un bien dado, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener, supongamos, una cantidad N de trabajo, una cantidad N de capital, y esto va a tener una productividad y una productividad, ¿verdad? Para la producción de un bien específico, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si pensamos en café y azúcar o tela y café, podríamos pensar de que esto es el de café y este es el de tela, ¿verdad? Y habría lo mismo acá. Entonces, habría una productividad del trabajo para la producción de tela. Perdón, este debería ser una acá. Y una productividad del capital para la producción de café, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que los países deben enfocarse? Deben enfocarse en producir o especializarse en la producción de aquel bien donde tengan un factor de la producción abundante, que puede ser capital o puede ser trabajo, y donde su eficiencia les permita producir una mayor cantidad de dicho bien. Y entonces, al tener nosotros aquí dos factores de la producción, nos encontramos con una nueva variable, ¿verdad? ¿Qué variable creen que va a ser esa, compañeros? ¿Cómo van a poder ustedes, a nivel conceptual, por supuesto, como les digo, más adelante vamos a adentrarnos un poco ya dentro de los números, pero a nivel conceptual, ¿qué variable creen ustedes que les va a permitir a ustedes construir una frontera de posibilidades de producción? La variable YELEC. La variable Y. ¿Qué es la variable Y? ¿A qué se refiere? A los bienes y servicios. Bueno, sí, eso es lo que usted está tratando de ver, pero ¿cómo va a poder usted saber cuántos bienes va a producir si aquí tiene dos? Por ejemplo, en el modelo anterior que veníamos platicando, usted simplemente dice, bueno, si yo dedico todos los trabajadores a producir esto, yo puedo producir esta cantidad, y si yo dedico todos los trabajadores a producir esto, yo produzco esta cantidad, y después las une, ¿verdad? En este caso, lo que usted va a necesitar, entonces esa es su variable Y. Aquí usted puede decir Y, mi opción es producir 0 de café y 1000 de tela. Y mi variable Y aquí es producir
1000 de tela y 0 de café, ¿verdad? Así es como funciona. En este caso, ustedes lo que van a necesitar es saber de cuánto tiempo ustedes constan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted tiene que saber, mire, yo sé que las horas hombre que se lleva para producir una yarda de tela o una libra de café son tanto, y las horas máquina que se lleva para producir lo mismo son tanto. Entonces, yo sé que yo tengo unas 3000 horas disponibles en el mes, dados las restricciones laborales, mi presupuesto para pagarles, dado la cantidad de horas que yo puedo tener las máquinas funcionando antes de que requieran mantenimiento. Yo tengo 3000 horas hombre y 2000 horas máquina disponibles. Dadas esas restricciones, yo puedo construir una frontera de posibilidades de producción que me permita encontrar todos los niveles que son eficientes, ¿verdad? No sé si hasta acá hay alguna duda, compañeros. Todo claro, Oli, gracias. Perdón, Ixin, para ver si entendí bien, entonces las dos variables para construir la frontera serían las horas hombre y como el factor X, y el producto como el factor Y, o la producción. Sí, en este caso, como le digo, más me interesa que lo entendamos conceptualmente, ¿verdad? Que en este modelo, para ver cómo lo construiría usted necesita, como al igual que en el modelo anterior, saber cuáles son las mercancías que usted quiere producir, ¿verdad? Digamos que aquí es tela y aquí es café, ¿verdad? Si quiere, vamos a borrar aquí y lo vamos a hacer un poco más. Entonces usted va a requerir tela y café. Ahora, ¿cómo va a saber usted cuánto es el máximo de tela que usted puede producir? Bueno, ¿usted qué necesita saber? Va a necesitar saber cuánto capital tiene disponible. Y ese capital lo va a tener que dividir dentro de la productividad del capital. Y va a necesitar saber cuánto trabajo tiene disponible dividido dentro de la productividad de ese trabajo, para saber cuánto usted puede producir más o menos por hora, ¿verdad? Entonces yo sé que mi capital me produce esto y mi trabajo me produce esto. Y eso tiene que ser menor que o igual a la cantidad de horas hombre que yo tengo disponible. Entonces yo tengo que entender cuántas horas yo tengo disponibles, que eso va a ser, por así decirlo, lo que yo les voy a alimentar dentro de su modelo. Entonces ustedes van a tener que construir esta ecuación a partir de la cantidad de trabajo, de la cantidad de capital y la cantidad de horas hombre que tengan, perdón, y la productividad de ambos, ¿verdad? Para encontrar el máximo nivel de tela que usted es capaz de producir. Y luego hacer lo mismo para el café. Y entonces va a producir usted esta línea de acá. No sé si ahí se entiende mejor. Silic. Yeah. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno, entonces esta parte de acá nos dice básicamente eso, ¿verdad? Que el modelo conocido como de dotación de factores le pone atención a la proporción de que los activos, los factores productivos disponibles en cada país y la proporción en que son utilizados para la producción de los distintos bienes. Entonces aquí, ¿qué tenemos, verdad? La cantidad de L y la cantidad de K. ¿Cuánto de esos bienes están disponibles? Y
qué tan intensivamente van a ser utilizados. Esos son los dos factores que entran en cuestión acá, ¿verdad? Y lo que el modelo busca mostrar es de que la fuente, aquí vamos un poco a qué hay detrás del modelo, ¿verdad? Porque el propósito del modelo, recordemos, no es construir una frontera de posibilidades de producción, es mostrar que a través del comercio existe un beneficio mutuo de los dos países que entran y consecuentemente que esa es la razón por la cual hay comercio internacional, ¿verdad? Entonces el modelo dice, bueno, sí, es cierto de que hay comercio internacional por muchas razones, ¿verdad? Puede ser un tema de ventaja comparativa, puede ser un tema de ventaja absoluta, pueden haber comercio internacional que sigue siendo forzoso, o sea, los autores no negaban eso de paso, sino que ellos dicen, nosotros queremos plantear un modelo que explique de mejor manera un número más grande de comercio internacional entre países en más o menos igualdad de condiciones, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, bueno, una de las fuentes principales del comercio internacional son las distintas dotaciones de factores disponibles entre los diferentes países, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos sostienen o proponen, ¿verdad? Dicen, bueno, para un país que sea eficiente en la producción de bienes que sean intensivos en capital o que utilicen mucho capital y que tenga capital abundante, le va a ser más beneficioso especializarse en la producción de dicha mercancía que para un país que no sea, que para un país que no tenga esas características. Y por otro lado, un país que tenga mano de obra abundante y una abundante o una eficiencia grande en la producción de mercancías que requieran bastante factor de producción trabajo, entonces va a ser beneficioso especializarse en esa mercancía. Y si ambos lo hacen, lo que va a resultar es una producción superior a la que esperaríamos en perdón, en la frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Entonces, nuevamente, estos autores se basan sobre eso para identificar su ganancia. Ellos lo que dicen es, bueno, si nosotros tenemos dos bienes, dos países y dos factores de la producción, la meta de ambos países es alcanzar niveles de producción que en autarquía serían inalcanzables. Y, perdón, compañeros. Y consecuentemente, así mostrar el beneficio que tiene el comercio internacional. ¿Alguna duda con eso, compañeros? Todo claro, Eric, gracias. Gracias, Lick, todo claro, gracias. Bueno, vamos a hablar un poco, perdón, compañeros, sobre los supuestos del modelo. El primero es que existe una movilidad perfecta de los factores a nivel nacional, pero no internacional. Es decir, que yo tengo la capacidad de mover producción si nos mantenemos con el ejemplo de tela y café, ¿verdad? Yo tengo la capacidad de tomar factores de la producción, tales como la mano de obra perdón, o el capital que están siendo utilizados para la producción de café y migrarlos para la producción de tela. ¿Qué creen ustedes que motivaría un movimiento así, compañeros, con base en lo que venimos discutiéndonos? Asumiendo de que estamos entrando a una situación de comercio internacional. ¿Por qué quisiera yo mover mis factores de la producción?
Para Esta ser vez más para- eficiente, licenciado, en la producción. Muy bien, ajá. Quiero ser más eficiente, exacto. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, para tener mayores niveles de producción. Ok. Recordemos que la idea es que yo ya encontré mi frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Yo estoy produciendo a lo largo de mi frontera. Entonces, todos los puntos a lo largo de la frontera, y eso que no se nos olvide, todos los puntos a lo largo de la frontera son puntos eficientes, ¿verdad? Si yo me sitúo en este de acá, ¿por qué es, compañeros? Yo me sitúo en ese de allá porque si nos recordamos de micro 2, existen unas curvas que van en dirección opuesta, ¿verdad? En este caso se llaman curvas isovalor. Son curvas que me dicen que corresponden al valor o la utilidad que los demandantes, que son otra parte del mercado interno, derivan de mi producto, ¿verdad? Y hay un número infinito de curvas isovalor a lo largo del cuadrante. Y yo la que tengo que agarrar es la que haga tangencia. Perdón, compañero. La que haga tangencia, aquella que haga tangencia con mi línea en un punto alejado o en el punto más alejado del origen, ¿verdad? Entonces, esto de acá me dice de que es el punto donde yo estoy en autarquía, es el punto más alejado del origen que corresponde con la utilidad que los demandantes dentro de mi economía le dan a los bienes y servicios que yo estoy produciendo. Otra forma de decir eso es que es similar a lo que nos decía el modelo de Haveler, ¿verdad? Yo tengo una demanda interna que está siendo satisfecha, yo necesito que la producción cubra esa demanda interna. Si yo voy a movilizar factores de la producción, sea capital o sea trabajo, para incrementar o para incrementar la producción de un bien y sacrificar otro bien, eso significa que el intercambio me tiene que permitir moverme hacia acá, donde haya otra curva isovalor, ¿verdad? Donde sea que ésta se encuentre, ¿verdad? Pero esta es una forma más técnica de decir lo que ya veníamos manejando con el modelo anterior, ¿verdad? De que el valor o de que la demanda interna corresponde a un cierto nivel de utilidad que mi población tiene. Y entonces que yo debo mantener esa demanda interna, de tal manera que si yo sacrifico esa demanda interna, yo voy a tener yo voy a tener que encontrar a través del intercambio un mayor número o un mayor volumen de producción, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere, esa es la razón de la movilidad perfecta, ¿verdad? Porque todos los puntos a lo largo de esta línea son eficientes, pero yo lo que quiero es alcanzar una cantidad de oferta disponible que sea mayor al que la producción eficiente dentro de mi país me permite, ¿verdad? Vamos a tener dos mercados principales y estos están interrelacionados, que son el mercado de artículos terminados o el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de la producción, ¿verdad? Un poco lo que veníamos hablando. Aquí tenemos el modelo base, se llama modelo 2x2x2. Son dos naciones, dos mercancías y dos factores de la producción, ¿verdad? Entonces, para yo poder tomar eso en cuenta, yo voy a necesitar poder tener los datos que les mencionaba antes, ¿verdad? Yo necesito saber, antes ya veníamos trabajando con dos naciones y dos mercancías, ahora necesito no solo optimizar las dos naciones y las dos mercancías, sino los dos factores de la producción que están disponibles, ¿verdad?
Siguiente, hay igualdad de tecnología en ambas naciones. Eso es clave, ¿verdad? No hay, si pensamos en una... Perdón, compañero. Permítame un segundo, compañeros, que bote mi lapicero. Disculpen, compañeros, es que boté el lapicero de mi padre con ese con el que dibujo, y la vez pasada me pasó lo mismo y le pasé encima con la silla y lo quebré, entonces quería evitar lo mismo. Bueno, ¿en dónde nos queda? Bueno, hablábamos de que están en igualdad de tecnología, o sea, es decir, la fuente de la razón de ser del comercio internacional no es la superioridad tecnológica de un país u otro. Y este les diría yo que es el supuesto que quizás causa mayor, de alguna manera causa mayor malestar dentro de las personas que tienen críticas para este modelo, ¿verdad? Porque lo que ellos dicen es que pues no es realista, ¿verdad? Sino que más bien es una fantasía pensar de que van a haber dos países. Uy, perdón. Más bien que es una fantasía pensar que van a haber dos países con desigualdad en la dotación de factores y una igualdad en la tecnología, ¿verdad? Lo que muchas personas señalan como una de las principales debilidades del modelo es eso, es decir, bueno, yo no puedo asumir de que un país que sea muy intensivo en capital va a tener el mismo nivel tecnológico que un país que sea muy intensivo en trabajo, en parte porque pues de alguna manera el capital por sí solo desarrolla o causa el desarrollo de la proeza tecnológica, ¿verdad? Entonces, esa es una de las críticas que se le hace a este modelo, y de alguna manera los autores lo que argumentan es de que el propósito del modelo no es negar este hecho, sino aislar el efecto que la dotación de factores tiene, que en realidad ellos lo que dicen es, queremos comprobar de que no es no es el desarrollo tecnológico como tal, sino la cantidad y eficiencia que tienen los factores de la producción intrínsecamente lo que provoca el comercio internacional, ¿verdad? De alguna manera, en la parte final, esto creo yo que era más aplicable o que era más cierto en la parte a principios del siglo XX. En la parte final del siglo XX existen una nueva serie de modelos que le llamamos la nueva teoría del comercio internacional, donde
lo que ellos dicen es, bueno, si vemos en realidad la mayoría del comercio hoy en día se realiza entre países que son muy similares en términos de dotación de factores, ¿verdad? Donde la cantidad de capital disponible es la misma para per cápita, ¿verdad? Es la misma para ambos, ¿verdad? Pero eso es más adelante. Entonces, las mercancías que utiliza el modelo, siempre vamos a tener una mercancía intensiva en capital y otra mercancía intensiva en trabajo. Como le digo, intensivo acá simple y sencillamente se refiere a que requiere mucho capital o que requiere mucho trabajo, ¿verdad? Hay especialización incompleta, la dotación es diferente en cada país, existe igualdad de preferencias, hay competencia perfecta de mercado, mercancías y factores, y se obvian los costos de transporte, aranceles, demás barreras al comercio, y hay equilibrio, o las naciones están en equilibrio, y aquí quizás me lo comí, equilibrio, aquí nos referimos de poder político, es decir, una nación no puede coaccionar a otra nación a actuar en contra de sus mejores intereses. ¿Existe alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere agregar algo en términos de los supuestos del modelo? El último, más que todo, se refiere a lo político, entonces. Más que todo se refiere a que el modelo no va a tomar en cuenta, digamos, de que todavía es muy común de que un país poderoso pueda obligar a un país pequeño o pueda coaccionarlo de alguna manera a entrar a un tratado o a hacer un intercambio comercial que no necesariamente sea en sus mejores intereses, ¿verdad? Sino que es en beneficio del país poderoso y pues la amenaza lo hace viable. Por otro lado, este modelo dice que eso no va a suceder dentro del modelo, ¿verdad? Que no hay un factor externo, sino que cada país simple y sencillamente está tratando de magnificar su utilidad. A eso se refiere el último supuesto. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Algún otro comentario? ¿Está bien? Vamos a avanzar. Entonces, los países van a exportar aquella mercancía que produzcan utilizando el factor de producción más abundante, ¿verdad? No, y la razón de esto es que los factores de producción escasos, como ya discutimos, son caros, ¿verdad? Entonces, cuando ellos estén en el mercado de factores de la producción, cuando estén decidiendo qué pagarle a los empleados, no van a saber o no van a tener la disponibilidad de pagar las cantidades que requieren para especializarse en ese factor de producción escaso, ¿verdad? Entonces los países van a buscar especializarse siempre sobre el factor de producción abundante y esto va a causar que cada uno pueda producir de una forma más barata y consecuentemente pueda producir más, ¿verdad? Cuando se da un intercambio internacional, los precios de las mercancías van a tender a la nivelación. Y la razón que estos van a tender a la nivelación viene amarrado al hecho de que ambos están produciendo con su factor de producción abundante, ¿verdad? Si nosotros tomamos como la base del precio de los bienes, los que vienen ligados de alguna manera al costo de la producción, nosotros podemos ver cómo el costo de la producción siendo más bajo para ambas mercancías va a causar de que ambos países vayan de alguna manera cobrando lo mismo para las dos mercancías en ambos países.
por eso se trabaja un poco el supuesto este de que no hay costos de transporte, porque así ellos pueden mostrar cómo existe esa nivelación en los niveles de precios, ¿verdad? Cómo hay fuerzas que empujan cada vez que el comercio se realiza a que el precio sea similar en ambos países y que la variación en los precios de ambos países va a surgir única y exclusivamente como resultado de estos costos de transporte, aranceles y demás barreras arancelarias. Porque de lo contrario, si eso no existiera, habría una nivelación, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las partes que se ha mantenido vigente del modelo. Si nosotros vemos, pues cada vez los costos de las mercancías en, por ejemplo, Estados Unidos y Guatemala se van aproximando más, siempre y cuando, y lo que las mantiene pues distantes un poco son esos costos de transporte, pero cada vez más cada vez es más posible conseguir mercancías al mismo precio en Guatemala versus en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, al final, esto produce un aumento en la demanda de factores abundantes y baratos que tienen que abastecer a un mercado más amplio y una disminución relativa de la demanda de los factores escasos y caros que al ser empleados en menor cantidad tienden a disminuir sus precios, ¿verdad? Y el resultado a cierto plazo es que, el resultado en el largo plazo, recordemos que estos son un poco procesos iterativos, ¿verdad? Entonces cada vez que se hace un intercambio, los precios se van a ir aproximando, es que los precios de las mercancías y de los factores de la producción sean más baratos que antes de la especialización y una relativa nivelación de los precios en ambos países, ¿verdad? Como les digo, eso es cómo funciona esto a un nivel conceptual. Me interesa que esto lo entendamos conceptualmente, compañeros. A la parte de la mate, no sé si siquiera nos va a dar tiempo de meternos, pero seguro que no nos va a dar tiempo de meternos antes del parcial por las limitaciones de tiempo. Pero me interesa que entendamos eso, ¿verdad? De que al nosotros poder producir los bienes más baratos, eso va a causar un efecto de nivelación y los precios de los factores de la producción en cada país también deberían tender a nivelarse. ¿Está claro eso, compañeros? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Sí, sí. Ok, muy bien, compañeros. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos nosotros evaluar si los factores de la producción son abundantes o son escasos, dados la productividad, ¿verdad? Entonces dice, un país exportará el bien exportará el bien que intensivamente usa su factor relativamente abundante e importará el bien que utiliza intensivamente su factor relativamente escaso. Y entonces tenemos nosotros aquí la mercancía X y los factores de la producción K y L, ¿verdad? Entonces, X será más intensivo que en K si el ratio de K dividido L para el producto, la mercancía Y, es menor que el ratio de K dividido L para el factor de producción X, ¿verdad? Perdón, para la mercancía X. Y Y será intensivo, o la mercancía que sea será intensiva en L, si el ratio de L dividido K es mayor para una mercancía que para otra, ¿verdad? Aquí solo puse los ejemplos, pero a la larga podrían ser así. Y aquí tenemos el ejemplo de cuántos factores se necesitan para la producción de una unidad, ¿verdad? Supongamos de que para la producción de una unidad de K, yo necesito utilizar 4 de K más 2 de L. Y para la producción de Y, yo necesito utilizar 2 de K y 4 de L. Entonces aquí puedo hacer los ratios. Aquí puedo hacer los ratios, compañeros. Y esos ratios me van a ir indicando
qué mercancía es intensiva en el uso de qué factor de producción, ¿verdad? Aquí vemos de que el ratio de K dividido L para X es mayor que el ratio de K dividido L para Y. Entonces, ¿A qué se refiere con el ratio? El ratio significa la división. Ratio es un término matemático que se refiere a una división, pero que lo vamos a dar cuando son proporciones. Gracias, Lick. Entonces, cuando yo tengo el ratio de K dividido L, me da igual a 2. Y cuando tengo el ratio para el bien X, y cuando yo tengo el ratio de K dividido L para el bien Y, me da igual a 0.5. Entonces, podemos observar de que el bien que utiliza el factor de producción K intensivamente, que es el factor de producción capital, es X. Mientras que Y utiliza intensivamente el factor de producción L. ¿Por qué? Porque el ratio de L sobre K es más alto para el bien Y que para el bien X. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Licenciado, entonces cada mercancía X y Y va a tener una cantidad de factor o una asignación de, obviamente, ¿verdad? De K y de L. Correcto. Entonces, y de ahí entonces podemos sacar ese ratio. Exactamente. Por ejemplo, dígame. Ajá, y de ahí establecer la intensidad. Correcto. Solo para encontrar cuál es la mercancía que utiliza intensivamente un bien. Si quieren, lo vemos acá. Entonces yo tengo X. Permítame, compañero. Como que se dañó mi lapicero cuando lo boté. Por eso no hay que comprar cosas chinas. Bueno. Vamos aquí. Vamos acá. Digamos de que yo tengo. ¿Qué manda? Son delicados de la vez. Sí, bueno, si comprara de los buenos, seguramente que no serían tan delicados, pero como compro chinos, sí. Es que la verdad es que los utilizo para clases, pero si fuera de diseñador gráfico les encontraría más uso de comprar uno bueno, pero para las clases la verdad no me apetece gastarme tanto para el uso que les doy. Bueno, entonces digamos que yo tengo acá, usemos las mercancías que veníamos hablando, ¿verdad? Digamos que yo tengo tela y tengo café. Tengo capital y tengo abajo, ¿verdad? Entonces, esos son mis factores de la producción. Entonces, voy a voltear aquí estos. Entonces aquí tengo mis mercancías y aquí mis factores de la producción. Si yo quiero verificar qué mercancía es intensiva en qué factor, yo solo necesito saber cuánto necesito yo para producir uno, ¿verdad? Entonces digamos que la tela requiere 3 unidades de K más 1 de L. Y el café requiere 1 de K más 2 de L. Mientras que, entonces, ¿qué necesito hacer? Si yo quiero saber cuál es intensiva en capital, yo divido para la tela y la tela dentro de la cantidad de
K dentro de la cantidad de L. Entonces aquí sería 3 dividido 1. Esto es K tela. Aquí sería K café. Sería 1 dividido 3. La matemática aquí, como pueden ver, es sumamente sencilla, pero conceptualmente yo tengo que ir entendiendo más o menos cómo debo de ir planteando, ¿verdad? Y después, ajá. Perdón, entonces esa es la intensidad con respecto al capital. Exactamente. Okay. Y si es la intensidad con respecto al trabajo, yo divido 1 partido 3 para el caso de la tela y LC para el caso del café, yo divido 2 partido 1, me queda 2. Entonces yo aquí puedo identificar que yo tengo un bien que es la tela, que es intensivo en el uso del capital, porque este ratio es mayor, y un bien que es el café, que es intensivo en el uso de el trabajo, porque este ratio es mayor para el café. Ahora, si yo vengo y les digo, mire, yo tengo 7,000 horas hombre disponible y tengo 3,000 horas máquina, ¿en qué bien me debería especializar yo? Con base a lo que vimos hoy en clase. ¿Qué bien es más abundante, compañeros? Si yo tengo 7,000 horas hombre, que corresponden al factor de producción trabajo, y 3,000 o 300 horas máquina, que corresponde al factor de producción capital, ¿cuál es más abundante? ¿El trabajo? El trabajo. Y consecuentemente, ¿en qué bien me debo especializar para exportar? Capital. No, ¿en qué bien? ¿Café o tela? Ah, perdón. Sería Café. Tela, sí. No, recuérdense que oí un par de personas que dijeron café y ustedes tienen toda la razón ahí. Nos tenemos que especializar en la producción del bien que usa intensivamente el factor de producción abundante. Aquí el trabajo va a ser mucho más barato que el capital porque es abundante, ¿verdad? Entonces yo tengo que ponerme a trabajar o a producir sobre ese factor de producción. ¿Estamos claros ahí, compañeros? ¿Por qué es el café en el que me debo especializar? Sí, porque se requiere, porque el trabajo es más barato para producir café. El trabajo es más barato. Recuerden que yo tengo aquí la libertad de mover el trabajo hacia donde yo quiera. Yo lo puedo poner a producir tela o producir café. Pero el trabajo es más barato en general porque es más abundante que el capital. Entonces yo debo especializarme en producir la mercancía que yo utilizo, que yo hago de forma barata. Si quieres se los pongo en un ejemplo no económico, ¿verdad? Supongamos que tenemos, qué sé yo, no lo hagamos con trabajo y capital, sino con trabajo, ¿verdad? Supongamos que yo tengo cocineros a los cuales les tengo que pagar, que yo tengo 100 cocineros y consecuentemente el sueldo de los cocineros es relativamente bajo. O yo tengo herreros y yo tengo un herrero que produce, que consecuentemente su costo es bastante alto, ¿verdad? Porque como él es el único. Entonces, yo debo buscar especializarme o producir aquella mercancía que yo tengo en abundancia, el factor de producción, ¿verdad? Algo así sería la idea. Aquí yo tengo dos mercancías. Una usa intensivamente capital y otra utiliza intensivamente el trabajo. Yo debo buscar especializarme
en la mercancía que utiliza intensivamente aquel factor de producción que yo tengo en abundancia. ¿Se comprende eso, compañeros? Sí. Silic, según usted colocó ahí, es 1 de capital y el doble de trabajo. Correcto. Entonces, por eso hay que especializarse en el café, porque en tela se utiliza el triple de máquina o capital, que sería, al final sería más costoso. Sí. Pero eso es solo porque yo tengo estas dotaciones de factores acá. Si fuera al revés, por ejemplo, si yo tuviera 300 horas hombre, pero 700 horas máquina disponible, entonces lo conveniente sería especializarse en la producción de tela. Ajá. O sea, lo que importa acá es, o lo más crucial es entender la dotación de factores. Uno, entender qué bien estoy utilizando yo intensivamente, y dos, entender o agarrar el que es la dotación de factores. Sí, gracias, Lee. Ok. Muy bien, compañeros. Entonces, por acá dejamos la clase del día de hoy. Nos platicamos mañana. Recuérdense que mañana a primera hora tenemos clases, las dos secciones juntos. Ok, feliz noche, Lee. Feliz noche, Lee. Gracias, Lee. Feliz noche.